Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió eso, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, dejémonos impactar por las palabras del Señor Jesús. Yo les digo, a veces alguien podría pensar que leer la palabra de Dios es como que leer algo monótono, pero yo sé que varios de ustedes perciben lo mismo que yo. El Señor Jesús siempre con sus palabras, con sus acciones, nos manda un mensaje que nos impacta para cambiar nuestra vida, para que nuestra fe definitivamente sea más pura, más abierta, más en el gozo del Señor Jesús. Y de esta manera, entonces, ante los cuestionamientos que le presentan sus contemporáneos y las enseñanzas que a ellos les da, también encontramos estas enseñanzas para nuestra propia vida, para poder vivir libres de equipaje. Yo utilizo esta frase de Anthony de Melo. Pero bueno, aquí lo importante es de que en la primera parte, lo divido en 2 partes, este fragmento del Evangelio. En la primera parte se nos están presentando hechos. Ha habido situaciones que son terribles. Una matanza, mártires, ¿sí? Ante hombres que además estaban haciendo oración, hacían el bien, ¿sí? Y bueno, pues ahí podríamos encontrar un malo y un bueno. Lo que esperaríamos quizás del Señor Jesús y es pues quizás algunas de las expresiones que tenemos nosotros cuando nos encontramos ante los tristes casos de las matanzas que se siguen dando en nuestro país. No son cosas del pasado, en nuestro país y en el mundo entero, los ataques terroristas que se dan en varias partes del mundo, las situaciones de estos mártires en África, en Medio Oriente, en la India, cristianos, católicos que están en misa, que están en oración y que son masacrados. Son hechos del pasado y hechos también en el presente. Y normalmente nuestra respuesta es de odio, de rechazo, de ira, en fin, de tantas cosas. Bueno, el Señor Jesús añade incluso otra situación. Algunos que mueren por causas naturales. Una torre que se cae, seguramente no estaba bien construida, en fin, ya te llevaba muchos años y que mata también a personas inocentes. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando hay, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, situaciones que verdaderamente nos afectan, ¿sí?
muertes, algunas causadas por causas naturales, otras por la maldad del hombre. Y el Señor Jesús nos da una respuesta correcta y directa. Correcta, la respuesta es directa, sino que da una oportunidad a que ante el acontecimiento, y yo diría, el Señor nos enseña a pensar. El Señor nos enseña a vivir en esta libertad emocional para que aprendamos a analizar las cosas, porque la respuesta que el Señor Jesús da tiene una connotación todavía mucho más profunda. Seguramente que sus interlocutores pensaban que esas cosas, esa matanza había ocurrido ciertamente por la maldad de Herodes, que es el que ordena la matanza, pero habrán pensado más de algunos, se lo merecían. Porque algunos porque eran muy observantes, porque no querían hacer esto, porque no querían hacer aquello. Otros, cuando el Señor Jesús les dice, bueno, y los que murieron por un accidente, también porque eran pecadores. Porque hay que recordar que para los judíos, tanto las enfermedades como los males que ocurrían eran una especie de un castigo de Dios. Y el Señor Jesús está diciendo, no, eso no es castigo de Dios, ni es tampoco como se lo merece, no. Ciertamente es, y el Señor Jesús nos lo dice, es para que valores también tu propia vida, lo que tú tienes, lo que tú puedes hacer. Y por eso nos pone el ejemplo de la higuera. Tú que no has padecido estas situaciones, ¿qué es lo que vas a hacer o qué es lo que estás haciendo? Porque mientras tenemos vida, ciertamente esta misericordia de Dios se está manifestando para ti, para mí, para todos. Y entonces, efectivamente, nosotros tendríamos que volvernos, por un lado, agradecidos con Dios por la vida que nos está dando. Y por otro lado, también decirle, Señor, ¿qué frutos más abundantes yo puedo dar de ti y para ti? Bueno, pues sabemos que en otras parábolas se nos habla de la importancia de podar una planta para que ésta dé mejores frutos. Señor, en mi vida me has de podar con penas, con sufrimientos, lo que tú quieras, Señor. Ya que me estás dando la oportunidad de seguir adelante, abóname, ponme agua, ayúdame. Y yo me atrevería a decir, seguir estas transmisiones es una manera también de abonar nuestra vida espiritual. ¿O tú qué piensas? Te está ayudando a ser mejor, pero no es la única manera, el que vayas a misa, el que te confieses, el de que ames a aquellos que están a tu alrededor. De esta manera, cada uno pues nos está invitando a que demos los mejores frutos. Para eso nos prepara más adelante, pero que yo me atrevería a decir que seamos no como esa higuera, 3 años he ido y no encuentro nada. No, que todos los días el Señor encuentre un buen fruto en oración, en buenas obras, en compartir bienes materiales, en ayudar a los demás, en no darnos por vencidos. Querido amigo, encontrarnos con Jesús es meternos en el camino de la alegría, del gozo, de la paz, de la santidad, del esfuerzo diario, de la perseverancia, de ayudar a hacer este mundo mejor. Gracias, Señor, porque sigues confiando en nosotros, porque nos das la vida. Ayúdanos a dar frutos ya y a dar cada vez mejores frutos, para gloria tuya, para bien de los demás y ciertamente para alegría nuestra. Hacerlo todo en tu nombre, Señor, para tu gloria. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.